Si estás aquí, sabes de lo que se trata. Relatos reales, humanos, perturbadores. No porque vengan de otro mundo, sino precisamente porque vienen del nuestro. Gracias por estar del otro lado una vez más. Gracias por cada comentario, por cada mensaje, por cada persona que comparte estos videos y hace que estas historias lleguen más lejos. Ustedes son la razón por la que seguimos buscando, investigando y narrando. Hoy te traemos un caso que las autoridades del estado de Jalisco, México, intentaron sepultar para siempre. Un caso que no aparece en los libros de historia, que no tuvo cobertura en los noticieros de la época, y que durante años existió solo en la memoria rota de quienes lo vivieron y en el silencio culpable de quienes lo permitieron. Hablamos de 14 personas. 14 hombres y mujeres que una noche de octubre de 1983 entraron a dormir en una celda de un sanatorio psiquiátrico en las afueras de Guadalajara y nunca volvieron a despertar. Esto es Los 14 de la celda 9, el caso que el sanatorio de Jalisco intentó borrar para siempre. Quédate, porque esta historia merece ser escuchada. El sobre llegó un martes, mezclado entre facturas y comunicados sindicales que nadie leía. Rodrigo Sender lo notó porque no tenía remitente. Solo su nombre escrito con letra apretada, casi desesperada, en tinta azul que se había corrido en una esquina como si la mano que escribió hubiera sudado demasiado. Rodrigo llevaba 11 años en el Occidental cubriendo notas menores, accidentes de tránsito, inauguraciones municipales, algún que otro escándalo de mercado que los editores suavizaban antes de publicar. 42 años, un matrimonio que crujía por las costuras y la certeza silenciosa de que su carrera había alcanzado su techo hacía tiempo. Abrió el sobre sin mucha expectativa, de pie junto a su escritorio, con el café todavía humeando a su lado. Adentro había una sola hoja. Decía: los 14 de la celda 9 no murieron de paro cardíaco. Fui enfermero ahí. Si quieres saber lo que pasó la noche del 14 de octubre, vaya al Mercado Corona el jueves a las 7 de la mañana y busque al hombre que vende flores junto a la entrada sur. Dígale que va de parte del doctor Lemus. No le diga a nadie que recibió esto. Rodrigo leyó la nota 2 veces, luego una tercera. Se sentó. Había escuchado algo vagamente, meses atrás. Un comentario entre colegas, una línea enterrada en un boletín oficial de la Secretaría de Salud del Estado que mencionaba fallecimientos simultáneos por causas naturales en el Sanatorio San Cristóbal, una institución psiquiátrica estatal ubicada a 17 kilómetros al oriente de Guadalajara, en una zona donde los magueyes crecían entre la tierra seca y el viento bajaba frío desde la sierra en octubre. 14 pacientes. Una sola noche. El boletín tenía 3 párrafos. Nadie lo siguió. Si eres nuevo en este canal y quieres más historias como esta, suscríbete y cuéntanos desde qué país nos estás viendo. Cada comentario nos ayuda a seguir trayendo estos casos al mundo. El jueves amaneció con niebla. Guadalajara en invierno tenía ese carácter ambiguo. No era el frío brutal del norte del país, pero tampoco el calor que los turistas imaginaban. Era una humedad que se metía en la ropa, un gris que apagaba los colores de las fachadas coloniales y hacía que los puestos del Mercado Corona parecieran pinturas antiguas, deslavadas. Rodrigo llegó a las 6:50. El mercado ya estaba vivo. Cargadores con cajas de verdura, señoras con canastas, el olor mezclado de cilantro fresco, carne y diésel del camión que descargaba en la calle. Lo encontró sin dificultad. Era un hombre de unos 60 años, delgado hasta el punto de parecer enfermo él mismo, con una boina gris y manos que acomodaban gladiolas amarillas con una precisión mecánica, sin mirar lo que hacían. Cuando Rodrigo dijo las palabras, «Vengo de parte del doctor Lemus», el hombre no levantó la vista de inmediato. Siguió acomodando flores. Luego dijo, en voz muy baja, sin voltear, «Compre un ramo. Camine hacia la taquería del fondo. Yo llego en 10 minutos». Su nombre era Esteban Cervantes. Había trabajado como enfermero en el Sanatorio San Cristóbal durante 14 años, hasta noviembre de 1983, cuando lo despidieron con una carta que decía reestructuración de personal, y una liquidación que consideró insultante pero aceptó, porque no le quedó de otra. Tenía la mirada de alguien que ha dormido mal durante meses, no el cansancio ordinario,
sino esa variante más profunda que se instala cuando la mente no puede soltar algo que ha visto. Les pidió a los dos que se sentaran al fondo. Pidió un café. Habló durante 40 minutos sin que Rodrigo necesitara hacer demasiadas preguntas. La celda 9, así la llamaban todos, aunque su nombre oficial era Módulo C, Sala 9, era la sala de contención del ala norte. Tenía capacidad para 8 pacientes. En octubre de 1983 albergaba 14. Los expedientes de 6 de ellos habían sido transferidos desde otros módulos en los 3 meses previos, sin explicación clara para el personal de enfermería. Eran pacientes considerados problemáticos, no necesariamente violentos, sino difíciles en otro sentido. Algunos tenían familias que hacían preguntas. Uno de ellos, un hombre llamado Aurelio Benítez, de 47 años, había sido internado después de presentar una denuncia formal contra un funcionario municipal de Tonalá por apropiación de terrenos. Su familia llevaba meses intentando visitarlo y siendo rechazada con distintos pretextos. Otro, una mujer joven llamada Sofía Ramos, había ingresado con un diagnóstico de esquizofrenia paranoide que Esteban describió como conveniente. Era la hija de un ejidatario que se había negado a vender sus tierras a un consorcio con conexiones en el gobierno estatal. Rodrigo escribía rápido en su libreta, con la letra apretada de quien sabe que el tiempo es limitado. La noche del 14 de octubre, Esteban estaba de turno en el ala sur. Había sido reasignado esa semana, algo inusual. El personal habitual de la celda 9 también había sido redistribuido. Todos reemplazados por 3 hombres que Esteban no reconocía, que no usaban los uniformes estándar del sanatorio y que llegaron en un vehículo particular, no en el transporte institucional. El director del sanatorio, el doctor Fausto Medrano, estuvo presente esa noche hasta pasada la medianoche, lo cual era extraordinario. Medrano nunca hacía turnos nocturnos. A las 2:17 de la madrugada, según el registro que Esteban había memorizado porque lo revisó muchas veces en los días siguientes, se emitió una alerta interna de emergencia médica colectiva en el módulo norte. Para cuando el personal autorizado llegó a la celda 9, los 14 pacientes estaban muertos. El diagnóstico oficial, emitido en menos de 4 horas, fue paro cardiorrespiratorio simultáneo, atribuido a una reacción adversa colectiva a la medicación, un evento que los documentos describían como estadísticamente infrecuente pero documentado en literatura médica internacional. Ningún familiar fue notificado esa noche. Los cuerpos fueron trasladados antes del amanecer. 3 de las familias que Esteban conocía nunca recibieron los cuerpos de sus parientes. Les dijeron que habían sido cremados por protocolo sanitario de emergencia. Rodrigo dejó de escribir un momento. Miró a Esteban. ¿Usted vio algo esa noche? Directamente. Esteban envolvió las manos alrededor de su taza. Vi a los hombres salir, los 3 que no conocía. Uno de ellos cargaba una bolsa médica, de esas de cuero negro, grandes. Estaba vacía cuando llegaron. No lo estaba cuando se fueron. ¿Y el doctor Medrano? Salió después que ellos. Me miró. Solo me miró. Hizo una pausa. Al día siguiente me cambiaron al turno de día en el ala pediátrica. 2 semanas después me liquidaron. Rodrigo salió del mercado con el ramo de gladiolas que nunca había tenido intención de comprar y caminó 3 cuadras antes de detenerse bajo un laurel en una banqueta de la colonia Santa Teresita. El tráfico de la mañana pasaba indiferente. En algún edificio de gobierno del centro, a pocos kilómetros, alguien había decidido que 14 vidas eran un problema administrativo resoluble. Eso era lo que lo heló. No el crimen en abstracto, sino la frialdad logística, la eficiencia. Esa tarde, en la redacción, no le dijo nada a su editor. Todavía no sabía por qué. Quizás era instinto. Quizás era miedo disfrazado de precaución. Guardó la libreta en el cajón de su escritorio, debajo de un folder de notas viejas sobre un caso de fraude fiscal que nunca se publicó, y estuvo el resto de la tarde mirando la pantalla de su máquina de escribir Olivetti, sin teclear nada. Esa noche llamó a su esposa, Carmen, para decirle que llegaría tarde. Ella preguntó por qué con ese tono plano que había desarrollado en los últimos 2 años, no enojado, sino agotado, como si la pregunta fuera un trámite más que una curiosidad real. Rodrigo dijo que era una nota. Ella dijo bien. Colgaron.
Fue a la hemeroteca de la Universidad de Guadalajara, que cerraba a las 9. Buscó en los archivos de octubre de 1983. El boletín oficial estaba ahí. 3 párrafos. Lenguaje clínico. Ningún nombre. También encontró una nota de 4 líneas en la sección de salud de El Informador, publicada el 17 de octubre, que mencionaba lamentables fallecimientos en institución psiquiátrica estatal, y citaba al director de salud del estado asegurando que se realizaría una revisión interna de protocolos. No había nota de seguimiento. El tema simplemente desapareció, como si alguien hubiera abierto una ventana y dejado que el viento se lo llevara. Buscó el nombre Aurelio Benítez. Encontró una nota de agosto de 1982 en la sección de locales. Un hombre de ese nombre, agricultor de Tonalá, había presentado una queja formal ante la Comisión Agraria Mixta por lo que describía como despojo sistemático de tierras ejidales en la zona oriente de Tonalá. La nota era de media columna. No había seguimiento. Buscó Sofía Ramos. Nada. Salió de la hemeroteca con el frío de diciembre golpeándole la cara y tuvo la sensación, no por primera vez en su vida, pero sí con una intensidad nueva, de estar parado en el borde de algo. No sabía exactamente de qué, pero sabía que si daba el siguiente paso, el de después iba a ser más difícil de no dar. Manejó a casa pensando en los 14 personas en una sala diseñada para 8, 14 diagnósticos que convenían a alguien, 14 muertes en una noche, ordenadas como un trámite, cremadas antes de que sus familias pudieran preguntar. El Sanatorio San Cristóbal seguía operando. El doctor Fausto Medrano seguía siendo su director, y Esteban Cervantes vendía flores en el mercado Corona porque era lo único que podía hacer sin que nadie lo mirara demasiado. Carmen ya dormía cuando llegó. Rodrigo se sentó en la cocina a oscuras y estuvo así un rato largo, escuchando el sonido del refrigerador y los perros lejanos de algún vecino. Y pensó que el miedo que sentía no era al peligro abstracto de investigar esto, era a descubrir exactamente hasta dónde llegaba, porque ya lo sospechaba. Llegaba lejos. Llegaba a lugares con nombres y oficinas y teléfonos directos, y coches con placas que nadie anotaba. Aún así, a la mañana siguiente, sacó la libreta del cajón. Llamó a 3 fuentes que tenía en el sector salud. Un médico que conocía de una nota sobre hospitales públicos 2 años atrás. Una trabajadora social que le había filtrado información sobre negligencias en el IMSS, y un abogado que hacía trabajo pro bono para familias de pacientes psiquiátricos. Al médico y a la trabajadora social los llamó con pretextos vagos, solo para tantear. Al abogado, cuyo nombre era Ignacio Palomares y que tenía una oficina pequeña y desordenada en la colonia americana, decidió visitarlo directamente esa misma tarde. Palomares lo recibió entre torres de carpetas y el humo constante de cigarrillos delicados. Era un hombre de unos 50 años, con bigote espeso y la energía contradictoria de alguien que está agotado pero no puede detenerse. Cuando Rodrigo mencionó el Sanatorio San Cristóbal, Palomares apagó el cigarro a la mitad. ¿Qué sabe usted de ese lugar?, preguntó, con una calma que no era tranquilidad, sino control deliberado. Lo suficiente para querer saber más. Palomares lo estudió un momento. Luego abrió el cajón inferior de su escritorio y sacó una carpeta delgada, de esas de cartón manila que se doblan por el uso. La puso sobre el escritorio, pero no la abrió todavía. Tengo 3 familias que han intentado obtener información sobre parientes internados en ese sanatorio en los últimos 2 años, dijo. 2 de esos parientes aparecen en los registros como dados de alta en fechas en que sus familias aseguran no haberlos recibido. Uno figura como fallecido. La familia nunca recibió el cuerpo ni el acta de defunción original, solo una copia que tiene irregularidades notariales que cualquier estudiante de derecho notaría. ¿Ha presentado alguna denuncia formal? 2. Ante la Procuraduría Estatal. Se recostó en su silla. La primera fue archivada por falta de elementos. La segunda lleva 7 meses sin movimiento. El agente asignado me devuelve las llamadas cada 3 semanas para decirme que están investigando. Rodrigo escribía. ¿Conoce el nombre Aurelio Benítez? La pausa de Palomares fue breve, pero Rodrigo la notó. ¿De dónde tiene ese nombre? De una nota de 1982. Era ejidatario de Tonalá. Era, repitió Palomares. Tomó la carpeta, la abrió y deslizó una hoja hacia Rodrigo.
Era una carta manuscrita, fechada en septiembre de 1983, un mes antes de la noche del 14 de octubre. La había escrito una mujer llamada Dolores Benítez, hermana de Aurelio. Describía que su hermano había sido internado en el Sanatorio San Cristóbal en marzo de ese año, con un diagnóstico de trastorno delirante de tipo persecutorio. Decía que lo habían internado 3 días después de que retirara su queja ante la Comisión Agraria, un retiro que, según Dolores, él nunca habría hecho voluntariamente. Decía que las visitas fueron autorizadas solo 2 veces en 6 meses, y que en la segunda ocasión su hermano tenía marcas en los brazos y no podía sostener una conversación coherente. Algo que ella atribuía no a una enfermedad, sino a la medicación. La carta terminaba con una frase que Rodrigo leyó 2 veces. No sé si alguien va a leer esto o si importa, pero quiero que quede escrito en algún lado que mi hermano era un hombre sano y que lo enfermaron para callarlo. Rodrigo levantó la vista. Afuera, en la calle de la colonia americana, pasaba un camión de la Ruta 60 con su diésel y su estrépito habitual. La ciudad seguía su ritmo completamente indiferente. ¿Dónde está Dolores Benítez ahora?, preguntó. En Tonalá, tiene una tienda de abarrotes. Palomares encendió otro cigarro. Le advertí que tuviera cuidado con lo que decía y a quién. Creo que lo ha tenido. Una pausa. Hasta ahora. Rodrigo entendió lo que el abogado no estaba diciendo directamente, que hablar con él, con un periodista, era un escalón nuevo. Un escalón que podía tener consecuencias para Dolores Benítez, que vivía sola en Tonalá, con una tienda de abarrotes, y la certeza de que su hermano había sido asesinado por conveniencia política. Necesito hablar con ella, dijo de todas formas. Palomares exhaló el humo lentamente. Ya lo sé. Por eso lo dejé entrar. Esa noche Rodrigo llegó a casa a las 8. Carmen estaba en la sala viendo el noticiero nacional. Imágenes del presidente de la Madrid en algún acto oficial. El volumen bajo. Le preguntó cómo había estado su día con la misma entonación neutra de siempre. Y él dijo bien, ocupado. Y se sentó a su lado un momento antes de ir a la cocina a calentar lo que había en el refrigerador. Comió solo, leyendo sus notas. En algún punto del Sanatorio San Cristóbal, a 17 kilómetros de esa cocina, seguían internadas personas cuyos nombres nadie conocía. El doctor Medrano seguía firmando documentos. Los expedientes de los 14 seguían donde estuvieran, o ya no existían. Y en un mercado, un hombre vendía flores con las manos que alguna vez habían atendido a pacientes que ahora eran cenizas. Rodrigo cerró la libreta. Pensó en Dolores Benítez y en la frase final de su carta. Quiero que quede escrito en algún lado. Lo que no sabía todavía, lo que tardaría varios días más en entender completamente, era que él no era el primero en llegar a esta historia. Alguien más había empezado a tirar de este hilo antes. Y ese alguien había desaparecido. El nombre lo encontraría por accidente. 2 días después, en un archivo que nadie le indicó buscar, un periodista joven, 26 años, del mismo diario, que había cubierto la nota del boletín oficial en octubre y que había pedido licencia en noviembre por motivos personales. Su nombre era Daniel Ochoa. Llevaba 2 meses sin aparecer en la redacción. Nadie parecía preguntar por él con demasiada insistencia. Nadie excepto su madre, que vivía en Zapopan, y que Rodrigo encontraría en un directorio telefónico 3 días después, marcando el número con la certeza incómoda de que abrir esa puerta iba a cambiar algo que todavía no podía nombrar con precisión. El teléfono sonó 4 veces antes de que contestara una voz de mujer, cansada y alerta al mismo tiempo, que dijo bueno con la entonación específica de alguien que espera y teme cada llamada. Señora, dijo Rodrigo, con la libreta abierta frente a él y el lápiz quieto por primera vez en días. Soy periodista. Estoy buscando a su hijo Daniel. Creo que estaba investigando lo mismo que yo. Hubo un silencio largo al otro lado de la línea. Luego la mujer dijo, en voz muy baja, casi sin aire. ¿Usted sabe dónde está? Y Rodrigo entendió, con una claridad que le bajó por la espalda como agua fría, que Daniel Ochoa no había pedido ninguna licencia. La señora Consuelo Ochoa tenía 63 años y vivía en una casa pequeña de la colonia Rancho Nuevo en Zapopan, con macetas de geranios en la entrada y una imagen de la Virgen de Zapopan en el cancel de vidrio. Rodrigo llegó al día siguiente, sábado, a las 10 de la mañana.
Ella lo esperaba en la puerta con las manos juntas al frente, el gesto de quien lleva tiempo ensayando cómo recibir a alguien que quizás le traiga noticias y quizás no. Le ofreció café. Rodrigo aceptó aunque no tenía hambre. Se sentaron en la sala pequeña, con una televisión apagada y fotos en las paredes. Daniel de niño. Daniel en su graduación de la carrera de comunicación. Daniel en lo que parecía ser una redacción. Sonriendo con esa expresión específica de los 20 y pocos años que creen que el mundo es un problema resoluble con suficiente determinación. Mi hijo me llamó el 8 de noviembre, dijo Consuelo con las manos envueltas alrededor de su taza. Me dijo que estaba investigando algo importante, que no podía contarme qué, pero que si no llamaba en una semana, que fuera al diario a preguntar. Hizo una pausa. No llamó. ¿Fue al diario? Fui. Me dijeron que Daniel había pedido licencia por razones personales, que era su derecho, y que no podían darme más información. Su voz no temblaba. Había pasado por esa parte muchas veces. Le pedí hablar con el director. Me dijeron que no estaba. Volví 2 veces más. La segunda vez me recibió un subdirector que me dijo lo mismo con más palabras. ¿Presentó una denuncia? Sí, a principios de diciembre, en el Ministerio Público. Me tomaron la declaración. Me dieron un número de expediente. Sacó un papel doblado del bolsillo de su delantal. Lo tenía ahí, como si lo cargara siempre. Este número. Llamé 4 veces. La última vez me dijeron que el agente asignado estaba de vacaciones. Rodrigo miró el número. Era el mismo Ministerio Público donde Palomares había presentado sus 2 denuncias sin respuesta. ¿Daniel le mencionó algún nombre? ¿Algún lugar? Consuelo pensó. Una vez, como un mes antes de desaparecer, me llamó para preguntarme si yo conocía a alguien que hubiera trabajado en un sanatorio. No dijo cuál, solo dijo sanatorio. Volvió a pensar. Y mencionó un nombre una vez, creo que sin querer, como pensando en voz alta. Dijo Medrano, y luego dijo no te cuento todavía, mamá, cuando tenga más. El nombre, el mismo nombre. Rodrigo salió de la casa de Consuelo Ochoa con el café sin terminar y las manos un poco frías. Caminó hasta su coche y se quedó sentado adentro sin encender el motor durante varios minutos. A 17 kilómetros, el Sanatorio San Cristóbal existía con su rutina de siempre. Los pasillos de linóleo, el olor a medicamento y desinfectante, las puertas con cerrojos, los pacientes que quizás eran pacientes y quizás eran otra cosa. Y el doctor Medrano en su oficina, firmando lo que hubiera que firmar. Daniel Ochoa tenía 26 años y había tirado del mismo hilo. Y ahora llevaba 2 meses sin aparecer. Rodrigo pensó en Carmen. Pensó en la libreta en el asiento del copiloto. Pensó en la frase de Dolores Benítez. Quiero que quede escrito en algún lado. Encendió el motor. No porque no tuviera miedo, sino porque el miedo ya no era suficiente razón para detenerse. En los días que siguieron, Rodrigo construyó su investigación con la meticulosidad silenciosa de alguien que sabe que no puede cometer errores visibles. No usó el teléfono de la redacción para llamadas sensibles. No escribió nada en las máquinas del diario. Llevaba 2 libretas, una de trabajo, con notas inocuas, y una segunda que guardaba en su casa, detrás de una hilera de libros en el librero del estudio. Fue a Tonalá un miércoles por la mañana, en su propio coche, sin decirle a nadie a dónde iba. La tienda de Dolores Benítez estaba en una calle de tierra compactada a 3 cuadras del mercado municipal, entre una herrería y un taller de cerámica. Era un local pequeño con estantes de latas y refrescos y una cortina de plástico separando la tienda de la parte trasera donde vivía. Dolores tenía 41 años, pero parecía mayor, no por descuido sino por algo que le había pasado por dentro y había dejado marca. Era una mujer de movimientos precisos y mirada directa, que evaluó a Rodrigo durante los primeros 30 segundos con una frialdad que él reconoció como el resultado de haber sido decepcionada demasiadas veces. Le dijo quién era. Le dijo de dónde venía. Le dijo que había leído su carta. ¿Quién le dio esa carta?, preguntó ella, sin bajar la voz, sin mirar hacia los lados, lo cual Rodrigo encontró más inquietante que si lo hubiera hecho. Un abogado. Ignacio Palomares. Algo se aflojó apenas en su expresión. Palomares es buena persona, pero no puede hacer nada.
Lo miró. ¿Usted sí puede? No lo sé todavía, pero puedo escribirlo. Ya me dijeron eso antes. ¿Quién? Un muchacho joven, reportero también. Vino en octubre. Hizo una pausa. ¿Sabe cómo se llama? Daniel Ochoa. Esta vez sí miró hacia la calle. Un instante rápido. Ese muchacho ya no aparece por ningún lado. ¿Lo sabe? Lo sé. Dolores acomodó una lata en el estante sin necesidad de hacerlo. Mi hermano Aurelio era completamente normal. Tenía 45 años cuando lo internaron. Nunca había tenido ningún problema mental. Era terco, sí. No se dejaba, pero eso no es una enfermedad. Se detuvo. Lo que le hicieron fue una enfermedad. Lo que le dieron ahí adentro. Cuando lo vi la segunda vez no era él. Sus ojos eran otros. ¿Qué le daban exactamente? No sé los nombres. Pero sé que cuando yo lo visité la primera vez, en abril, todavía era Aurelio. Asustado, enojado, pero Aurelio. En agosto ya no me reconocía bien. Me miraba como desde muy lejos. Rodrigo anotó todo. Luego preguntó lo que necesitaba preguntar. ¿Tiene usted algún documento? ¿Alguna carta de él? ¿Algún papel del sanatorio? Cualquier cosa. Dolores lo miró durante un momento que se extendió. Luego dijo, «Espere». Desapareció detrás de la cortina. Volvió con una caja de zapatos. Adentro había 3 sobres, un formulario de visita con sello del sanatorio, y un papel doblado en 4 que resultó ser una nota escrita con letra pequeña e irregular, como alguien escribiendo rápido o con la mano temblorosa. La nota decía, «Dolores, no estoy loco. Aquí nos dan pastillas 2 veces al día que marean mucho. Hay un hombre que se llama Benítez igual que yo, pero no somos familia que dice que nos pusieron aquí por orden de alguien de arriba. Yo sigo pensando claro, aunque me cueste. Si no salgo de aquí antes de octubre, cuéntaselo a quien sea, a alguien que pueda escribirlo. No me dejes aquí. Tu hermano Aurelio». Estaba fechada el 3 de septiembre de 1983, 6 semanas antes de la noche del 14 de octubre. Rodrigo tuvo que dejar el lápiz sobre la libreta un momento. ¿Cómo le llegó esto? Un enfermero, no sé su nombre, tocó en la ventana de atrás una noche y me la pasó por debajo de la puerta. Nunca lo vi bien. Era de noche. Rodrigo pensó en Esteban Cervantes y sus manos acomodando flores. Era posible. Era muy posible. «Necesito hacerle una copia a esto», dijo. «¿Me permite?» Dolores pensó. «La copia se la puede llevar. El original se queda aquí». Una pausa. ¿De qué le sirve si no lo publican? Era la pregunta correcta y Rodrigo no tenía respuesta completa todavía. Necesito más antes de publicar. Necesito que sea imposible de ignorar. ¿Y cuánto tiempo lleva eso? No lo sé. Ella asintió con la resignación específica de quien ya aprendió que las respuestas honestas son las que no prometen nada. Tenga cuidado de cómo llega hasta acá. Hay una camioneta gris que pasa por esta calle más de lo que debería, desde noviembre. Rodrigo salió de Tonalá por una ruta distinta a la que había llegado, dando una vuelta innecesaria de 20 minutos, revisando el espejo retrovisor con una frecuencia que no había tenido nunca antes en su vida. El cielo de Jalisco en ese enero estaba limpio y azul, engañosamente tranquilo, y el polvo de los caminos secundarios se levantaba detrás de su coche como una estela que cualquiera podría seguir. Llevaba en el asiento del copiloto una fotocopia de la nota de Aurelio Benítez, el formulario de visita con sello oficial, y la certeza de que lo que tenía era real, pero todavía insuficiente. Necesitaba al menos un testimonio más del interior. Necesitaba saber qué había pasado exactamente con Daniel Ochoa. Y necesitaba entender cómo llegaban los pacientes inconvenientes al sanatorio, quién los firmaba, quién avalaba el diagnóstico, qué médico prestaba su nombre para convertir a un ejidatario sano en un caso de trastorno delirante. Esa noche llegó a casa y le dijo a Carmen que necesitaba contarle algo. Ella apagó la televisión y lo miró. Y él se sentó frente a ella a la mesa del comedor y le contó todo desde el sobre sin remitente hasta la tienda de Dolores Benítez. Habló durante 40 minutos. Carmen escuchó sin interrumpir, con las manos planas sobre la mesa. Cuando terminó, hubo un silencio. ¿Sabes dónde está el muchacho?, preguntó ella. No. ¿Crees que está muerto? Rodrigo tardó en responder. No lo sé. Espero que no. Carmen miró las manos. ¿Y tú qué vas a hacer? Seguir.
Ella levantó la vista. En su mirada había algo que no era exactamente miedo y no era exactamente orgullo. Era una mezcla que Rodrigo no supo nombrar en ese momento, pero que reconocería después, mucho después, como la expresión específica de alguien que acepta un riesgo que no eligió pero que tampoco puede pedir que no exista. Entonces ten cuidado, dijo, y volvió a encender la televisión, no porque le interesara lo que había, sino porque necesitaba que hubiera un sonido en la habitación. Rodrigo fue al estudio, sacó la segunda libreta del librero y escribió durante 2 horas. Escribió todo lo que sabía, todo lo que sospechaba, y al final escribió los nombres. Fausto Medrano, Aurelio Benítez, Sofía Ramos, Daniel Ochoa, Esteban Cervantes, Dolores Benítez, Ignacio Palomares, Consuelo Ochoa. 14 pacientes sin nombre todavía, en su mayoría. Los fue a buscar. El registro civil del Estado tenía actas de defunción. Tenía que tenerlas. 14 muertes requerían 14 actas, independientemente de cuánto quisiera alguien enterrar el caso. El problema era el acceso. Rodrigo pasó 3 días navegando la burocracia de ventanillas del registro civil del Estado, pidiendo información con pretextos distintos, usando su credencial de prensa con una naturalidad que esperaba que no levantara alarmas. En la tercera visita, una empleada de unos 35 años que llevaba el nombre de Esperanza en un gafete desgastado, lo atendió con la eficiencia automática de quien ha procesado miles de solicitudes. Rodrigo pidió actas de defunción de octubre de 1983 del municipio correspondiente al sanatorio. La mujer tecleó en su máquina, revisó un índice en papel, fue a un archivero, volvió. Solo tengo 12 registros de ese periodo y esa institución, dijo, sin inflexión, como si fuera información completamente ordinaria. ¿Solo 12? Solo 12. Rodrigo hizo el cálculo mentalmente. 14 muertos. 12 actas. 2 personas que no existían en ningún registro oficial. Pidió copias de las 12. Esperanza las procesó sin mirarlo demasiado. Le cobró el arancel correspondiente. Rodrigo pagó y salió al sol de la calle con 12 actas de defunción en un folder manila, y el conocimiento de que 2 de los 14 habían sido borrados tan completamente que ni siquiera tenían una muerte registrada. Leyó las actas esa noche en el estudio. Todas decían lo mismo, con variaciones menores de redacción. Paro cardiorrespiratorio, causa probable. Reacción adversa medicamentosa. El médico firmante en 11 de las 12 era el mismo. Dr. Fausto Medrano. En la 12ª, la firma era ilegible y el sello estaba mal impreso, como si hubiera sido estampado con prisa. De los 12 nombres, reconoció 2, Aurelio Benítez y, con un vuelco en el estómago, Sofía Ramos. Los otros 10 eran desconocidos para él. 10 personas con nombre y fecha de nacimiento y un diagnóstico y una muerte. Que en algún lugar tenían familias que quizás habían recibido una llamada. O quizás no. O quizás habían recibido una explicación que no tenía nada que ver con lo que esas actas describían. Rodrigo hizo una lista. Empezó a buscar. De los 10, pudo rastrear domicilios o referencias de 5 en los siguientes días. Algunos en Guadalajara, 1 en Lagos de Moreno, 1 en Puerto Vallarta. Los contactó con cuidado, uno por uno, usando teléfonos públicos, identificándose solo como periodista investigador, sin dar el nombre del diario todavía. 3 familias no quisieron hablar. Una mujer lloró durante 10 minutos y luego colgó, pero 2 familias hablaron, y lo que le dijeron encajaba con una precisión terrible en el patrón que ya conocía. La familia de un hombre llamado Gerardo Fuentes, de 39 años, obrero de una fábrica textil en Guadalajara, decía que Gerardo había sido internado después de organizar una huelga en su planta. La familia de una mujer llamada Remedios Castillo, de 52 años, maestra rural de Lagos de Moreno, decía que Remedios había sido internada 2 semanas después de presentar una queja formal contra el supervisor de zona escolar por irregularidades en la distribución de materiales. El patrón era exacto. La maquinaria era la misma. El Sanatorio San Cristóbal era un destino para personas que hacían preguntas inconvenientes, que se organizaban, que no se callaban cuando debían. Y el doctor Medrano era el operador, o uno de los operadores, que convertía esa inconveniencia en un diagnóstico, que firmaba el papel que hacía desaparecer a una persona dentro del sistema,
con la legitimidad clínica que nadie cuestionaba porque nadie sabía cómo cuestionarla. Rodrigo tenía ahora 2 testimonios directos de ex empleado y familiar, 12 actas de defunción con la misma firma, 5 historias de internamiento que seguían el mismo patrón político, una nota manuscrita del propio Aurelio Benítez, y la desaparición de Daniel Ochoa, que había empezado a investigar lo mismo. No era suficiente todavía para publicar sin consecuencias, pero estaba acercándose. Lo que no sabía, lo que no podía saber todavía, era que alguien dentro del diario sabía lo que él estaba haciendo. Lo descubrió de una manera completamente mundana, casi ridícula en su trivialidad. Su editor, un hombre llamado Gustavo Reyes, al que Rodrigo conocía desde hacía 8 años, y con quien había compartido muchos cafés y pocas confidencias, lo llamó a su oficina un viernes por la tarde con el pretexto de revisar el estado de sus notas pendientes. Era algo que Reyes hacía ocasionalmente, sin patrón fijo. No había razón para que esa tarde fuera diferente, pero Reyes estaba diferente. Lo estaba desde que Rodrigo entró a la oficina. Una tensión pequeña alrededor de los ojos, una manera de sentarse ligeramente más erguido que lo habitual, un cuidado en las palabras que no era el descuido amigable de siempre. Revisaron notas. Rodrigo respondió con la naturalidad que había estado practicando. Luego, cuando ya se levantaba para irse, Reyes dijo, casi de pasada, casi como un comentario sin importancia: ¿Cómo va eso del sector salud que andabas viendo? Rodrigo se detuvo. ¿Qué del sector salud? No sé, alguien me comentó que andabas haciendo preguntas. Un encogimiento de hombros. Nada específico. Nada específico tampoco de mi lado, solo una idea que no fue a ningún lado. Reyes asintió, sonrió. La sonrisa duró medio segundo de más. Rodrigo salió de la oficina con la certeza física, casi corporal, de que la conversación había sido una medición. Alguien había dicho algo a Reyes. Reyes había querido ver qué tan avanzado estaba. Y Reyes, a quien conocía desde hacía 8 años, con quien había compartido muchos cafés, había mentido con la facilidad de quien ya había tomado una decisión antes de que empezara la conversación. Fue al baño. Se mojó la cara con agua fría. Se miró en el espejo sobre el lavabo rayado y pensó en Daniel Ochoa, que tenía 26 años, y también había trabajado en este edificio, y también había hecho preguntas, y ahora no estaba en ningún lado que pudiera comprobarse. Salió del diario a las 7 de la tarde. Manejó sin ir directo a casa, dando vueltas por el centro de Guadalajara, pasando por la catedral iluminada y la plaza Tapatía con sus fuentes, la ciudad nocturna con su tráfico y sus luces de neón y sus puestos de tortas en las esquinas. Todo completamente normal. Todo completamente ajeno a lo que él sabía que existía a 17 kilómetros en una construcción de concreto con pasillos de linóleo y 14 muertos sin justicia. Llamó a Palomares desde un teléfono público. «Creo que alguien en el diario está informando», dijo, sin preámbulo. Un silencio. «¿Reyes?» «No lo sé con certeza, pero sí». «¿Cuánto tiene documentado?» «Suficiente para que sea un problema para ellos si sale. No suficiente todavía para que sea imposible de suprimir». «¿Tiene copias en otro lugar?» «Sí. Las tenía en casa. Pero casa era un lugar que Carmen habitaba, y de repente eso le pesó de una manera nueva. Necesita un tercer lugar», dijo Palomares, «y necesita apurarse». Rodrigo colgó. El tráfico pasaba. Un vendedor de periódicos en la esquina gritaba el encabezado de la edición vespertina sobre no sé qué declaración presidencial. La normalidad era absoluta y completamente falsa, como siempre lo es cuando uno sabe algo que los demás no. Esa noche habló con Carmen. Le dijo lo de Reyes. Le dijo que las copias en casa podían ser un riesgo. Carmen escuchó y luego dijo, con una decisión que Rodrigo no había anticipado en ese tono: «Las llevo a casa de mi hermana mañana». Ella no pregunta. Rodrigo la miró. «¿Estás segura?» «Ya decidí quedarme en esto contigo cuando me lo contaste», dijo ella. «No voy a cambiar de opinión por un editor cobarde». Había algo en su voz que Rodrigo reconoció como el regreso de algo que llevaba tiempo ausente entre ellos. No exactamente amor en su forma cotidiana, sino algo anterior y más duro. La variante de la intimidad que se activa cuando el miedo es real y compartido. Le tomó la mano. Ella no la retiró.
Al día siguiente, mientras Carmen llevaba los documentos a casa de su hermana en Tlaquepaque, Rodrigo fue a buscar lo que faltaba. Necesitaba saber cómo llegaban los pacientes. Necesitaba el nombre del médico o los médicos que firmaban las órdenes de internamiento antes de que llegaran a Medrano. Necesitaba la cadena completa. La encontró donde menos esperaba, en un directorio médico público de 1981, que consultó en la biblioteca del IMSS, buscando la especialidad de psiquiatría en Guadalajara. Había 12 psiquiatras registrados en el área metropolitana. De esos 12, 3 aparecían en distintos documentos que había acumulado, sus nombres en referencias cruzadas de los expedientes parciales que Palomares tenía, en menciones de familiares, en la firma de uno de los documentos de internamiento que Dolores Benítez conservaba. Uno de los 3 era un médico llamado Héctor Villanueva, con consultorio en la zona de Chapultepec, que aparecía en 2 de los internamientos documentados. Rodrigo lo buscó. Su consultorio existía. Villanueva existía. Tenía 50 años. Era conocido en el ambiente médico de Guadalajara. Había dado clases en la Universidad de Guadalajara a finales de los 70. No fue a buscarlo directamente. No todavía. Primero fue a hablar con una fuente que no había usado aún. Una mujer que trabajaba en la Secretaría de Salud del Estado en un puesto administrativo menor, que le había filtrado información 2 años atrás sobre irregularidades en licitaciones de medicamentos. Su nombre era Graciela. No eran amigos exactamente, pero existía entre ellos la confianza específica de alguien que ya ha cruzado una línea contigo una vez. La encontró en el café donde solían encontrarse, en la colonia Lafayette, y le preguntó sin rodeos si el nombre de Villanueva le decía algo en relación con el Sanatorio San Cristóbal. Graciela puso la taza sobre el platillo con más cuidado del necesario. ¿Por qué me pregunta eso? Porque necesito saberlo. Ella miró la ventana. Afuera, una pareja cruzaba la calle. Un niño con uniforme escolar. La ciudad ordinaria. Villanueva tiene un contrato de consultoría con el sanatorio desde 1979. Dijo finalmente, en voz baja. Figura en los registros de la Secretaría como asesor externo. Lo que hace exactamente. Se detuvo. Hay rumores. Desde hace tiempo. Pero nadie los ha documentado. ¿Qué clase de rumores? ¿Qué firma diagnósticos? ¿Qué es el que certifica a los que llegan desde afuera? Una pausa. ¿Qué cobra por eso? La cadena era completa ahora, al menos en su estructura básica. Alguien con poder o conexiones identificaba a una persona inconveniente. Villanueva la visitaba, la evaluaba, firmaba un diagnóstico de trastorno mental. La orden de internamiento llegaba al Sanatorio San Cristóbal. Medrano la recibía y ejecutaba. La persona desaparecía dentro del sistema con la legitimidad de un proceso médico que nadie cuestionaba, porque tenía todos los sellos correctos. Y cuando alguien se volvía demasiado inconveniente incluso dentro del sanatorio, cuando tenía familia que preguntaba, cuando había periodistas que empezaban a hacer preguntas, cuando el riesgo de que saliera era mayor que el costo de eliminarlo. Llegaba la noche del 14 de octubre. Rodrigo salió del café y caminó 3 cuadras antes de sentarse en una banca de una plazoleta pequeña que no conocía, con palomas y un laurel viejo y un niño vendiendo chicles. Estuvo ahí 10 minutos sin hacer nada. Luego sacó la libreta y empezó a escribir el artículo. No el artículo que publicaría, todavía no, sino el artículo que necesitaba que existiera, que pusiera todo en orden, que lo obligara a ver qué faltaba y qué sobraba, y dónde estaban los huecos que un abogado de la Secretaría podría usar para enterrarlo. Escribió durante 3 horas en esa banca y en un café cercano. Cuando terminó, leyó lo que tenía. Era real. Era suficientemente real para que alguien lo publicara. Pero el occidental no lo publicaría. Eso lo sabía ahora, con Reyes del otro lado. Necesitaba otro camino. Pensó en publicaciones nacionales. Pensó en 1+1, que tenía fama de publicar lo que otros no se atrevían. Pensó en Proceso, que llevaba años siendo la publicación que los funcionarios temían, y que el gobierno toleraba a regañadientes, porque suprimirla costaría más de lo que convenía. Proceso era la respuesta. Pero Proceso estaba en la Ciudad de México, y Rodrigo no tenía contactos directos ahí. Tenía que construir ese puente, y tenía que hacerlo rápido,
porque la conversación con Reyes había marcado un reloj que él no podía ver pero que sentía correr. Llamó a un colega de la generación universitaria que ahora trabajaba en la capital, en un diario menor, y que conocía gente en proceso. Le pidió un nombre, una referencia, cualquier cosa. El colega dudó. Rodrigo lo oyó en el silencio, y luego dio un nombre. Martín Escobedo, reportero de la sección política. Pero dile que vas de mi parte y que es serio, porque si no lo filtra antes de que puedas hablar con él. Rodrigo marcó el número de la Ciudad de México esa tarde, desde un teléfono público en la calzada Independencia. Con el ruido del tráfico y un puesto de jugos detrás de él. Escobedo contestó directo, sin rodeos, con la energía seca de los periodistas de la capital que han escuchado demasiadas historias que no eran tan grandes como quien las contaba pensaba. Rodrigo le dio el resumen en 3 minutos. 14 muertos, patrón de internamiento político, un director con nombre y firma, un médico que firmaba diagnósticos por encargo, un periodista desaparecido. Hubo un silencio. ¿Tiene documentos?, preguntó Escobedo. 12 actas de defunción originales del registro civil. Una nota manuscrita de un internado. Formularios de visita con sello oficial. 2 testimonios directos grabables. 5 historias de familias con patrón idéntico. Otro silencio, más corto. Mándeme lo que tiene. Tengo que hablar con mi editor, pero si es lo que dice que es. Se detuvo. Véngase a la capital si le decimos que sí. Rodrigo colgó. El puesto de jugos olía a naranja y a tamarindo. Un camión de la Ruta 45 pasó con su estrépito y su humo negro. Faltaban 2 cosas todavía. 2 cosas que podían convertir el artículo de probable en inatacable. La primera era Daniel Ochoa. Vivo o muerto, su historia era parte de esto. Un periodista que había investigado lo mismo y había desaparecido, era una prueba que iba más allá del patrón del sanatorio. Era la prueba de que alguien activo estaba suprimiendo la investigación. La segunda era alguien del interior, no Esteban Cervantes, que ya había hablado pero cuyo testimonio podría atacarse como el de un empleado despedido con rencor. Necesitaba a alguien que todavía estuviera adentro, o que hubiera estado adentro y tuviera documentos, no solo recuerdos. Esteban se lo dio sin que Rodrigo tuviera que pedirlo directamente. En su segundo encuentro, en el mismo puesto de tacos de la colonia americana, el exenfermero sacó de su camisa un sobre pequeño y lo puso sobre la mesa sin decir nada. Adentro había 3 páginas arrancadas de lo que parecía ser un libro de registro de medicamentos. El tipo de registro que los enfermeros llenaban a mano en cada turno, anotando qué se administraba a cada paciente, en qué dosis, a qué hora. Las páginas correspondían a la semana del 9 al 14 de octubre de 1983. Las dosis de la celda 9 en esa semana estaban marcadas con una pluma diferente a la del resto del registro, más gruesa, con otra tinta, como si hubieran sido sobreescritas o aumentadas después del hecho. Pero lo más importante no era eso. Era una anotación al margen, escrita con letra pequeña y apretada en la columna de observaciones del turno de la madrugada del 14. Dosis no estándar. Orden verbal de dirección, sin firma. Sin firma. Una orden verbal. Sin registro de quién la dio ni quién la autorizó. ¿Cómo tiene esto?, preguntó Rodrigo. Las guardé esa noche. No sé por qué. Tuve el instinto. Esteban miraba la mesa. Las he tenido guardadas 2 meses. Pensé que si las guardaba y algo me pasaba, alguien las encontraría. Rodrigo entendió el peso de lo que tenía en las manos. Miró a Esteban. ¿Está en peligro? El hombre levantó los hombros con la precisión exacta de alguien que ha pensado mucho en esa pregunta y no tiene respuesta que lo conforme. No sé, nadie me ha dicho nada, nadie me ha seguido que yo sepa. Una pausa. Pero ya no duermo bien. Rodrigo le dijo lo que pensaba hacer. Esteban lo escuchó. Al final dijo, «¿Si lo publican, van a mencionar mi nombre?» Era la pregunta que tenía que ser. «Solo si usted lo autoriza», dijo Rodrigo. Esteban tomó su café, que ya estaba frío. Lo tomó hasta el final. Luego dijo, «Sí, ponga mi nombre. Si no pone mi nombre, fue como si no existí». Daniel Ochoa apareció 12 días después de que Rodrigo enviara los documentos a Escobedo. Apareció no como un cuerpo. Eso hubiera sido más simple en Daniel Ochoa. Apareció 12 días después de que Rodrigo enviara los documentos a Escobedo. Apareció no como un cuerpo.
Eso hubiera sido más simple, en cierto modo cruel, sino como un hombre vivo que no recordaba con claridad los últimos 2 meses. Lo encontraron en el Hospital Civil de Guadalajara un martes por la mañana, ingresado 4 días antes bajo el nombre de Juan Doe, porque no traía identificación y no había podido dar su nombre con coherencia. Una enfermera que conocía a alguien que conocía a Consuelo Ochoa hizo la conexión por una fotografía que la madre había distribuido en los últimos meses con la desesperación silenciosa de quien no sabe qué más hacer. Rodrigo se enteró por Palomares, que lo llamó a la redacción con una brevedad que en sí misma era una señal. El muchacho apareció. Hospital Civil. Vaya antes de que llegue alguien más. Llegó en 20 minutos. Consuelo ya estaba ahí, sentada junto a la cama de su hijo, con las manos sobre las de él como si no pudiera soltarlas. Daniel estaba despierto, pero con esa mirada específica que Rodrigo ya conocía de la descripción que Dolores había hecho de su hermano Aurelio. Como desde lejos, como a través de un vidrio empañado. Tenía marcas en los brazos. Había perdido al menos 8 kilos. El médico de guardia, un hombre joven con el cansancio perpetuo de los residentes de hospital público, les dijo en el pasillo que el paciente presentaba signos compatibles con administración prolongada de sedantes, de alta potencia y malnutrición. Que no había señales de violencia física mayor. Que su estado era estable, pero que la recuperación cognitiva completa podría tomar semanas o meses. ¿Dónde lo encontraron?, preguntó Rodrigo. Lo trajeron en taxi. El taxista dijo que lo recogió en la carretera a Zapotlanejo, caminando solo. No sabe más. Carretera a Zapotlanejo, a 15 kilómetros del Sanatorio San Cristóbal. Rodrigo entró al cuarto. Consuelo lo miró y no dijo nada. Ya no había nada que decir que las manos sobre las de su hijo no dijera mejor. Daniel lo miró. Rodrigo no supo si lo reconocía o no. Se acercó. Dijo su nombre en voz baja. Daniel, soy Rodrigo Sender, del Occidental. Sigo lo que tú empezaste. Algo se movió en los ojos del joven, no exactamente reconocimiento. Algo más primario. El reflejo de alguien que escucha una palabra que significa algo aunque no recuerde exactamente qué. El sanatorio, dijo Daniel, con la voz opaca de quien lleva semanas sin usarla bien. Sí. Un silencio largo. Luego, ¿tienes los nombres? Tengo los 14. Daniel cerró los ojos. Consuelo apretó sus manos. En el pasillo del hospital, alguien rodaba una camilla y el sonido metálico se alejaba por el linóleo. Rodrigo salió del hospital con el paso de alguien que ya tomó la decisión que no puede deshacerse. Llamó a Escobedo desde el primer teléfono público que encontró. El periodista que desapareció apareció, dijo. Estaba sedado. Lo soltaron esta semana. Eso significa que saben que me estoy acercando y que calcularon que tenerlo desaparecido ya es más riesgo que soltarlo. ¿Está en condiciones de declarar? Todavía no, pero va a estarlo. ¿Cuánto tiempo necesita? Rodrigo pensó. 10 días, quizás menos. Tengo a mi editor convencido con lo que mandó, dijo Escobedo. Pero necesitamos su testimonio o el de alguien adentro del sanatorio en este momento. No exfuncionarios solamente. Tengo los registros de medicamentos con la anotación. Eso es evidencia interna. Es poderoso pero puede atacarse. Necesitamos a alguien que esté adentro ahora o que haya salido recientemente y pueda confirmar que la operación sigue. Rodrigo colgó y estuvo un momento con la mano todavía sobre el teléfono. Alguien adentro ahora. O que hubiera salido recientemente. Pensó en los 2 pacientes sin acta de defunción. Los 2 de los 14 que no aparecían en el registro civil, que oficialmente no existían ni como muertos. 2 personas que podrían haber salido vivas esa noche, no por misericordia, sino por error, o por logística. O porque la dosis no había sido suficiente y alguien había tomado la decisión práctica de que era más limpio dejarlos ir que arriesgarse con otro cuerpo. Era una hipótesis. Pero si era correcta, esas 2 personas estaban en algún lugar, confundidas, medicadas, sin saber exactamente qué habían sobrevivido. Tardó 4 días en encontrar a uno de ellos. Se llamaba Ramón Díaz. Tenía 44 años. Había sido internado en el Sanatorio San Cristóbal en julio de 1983,
con diagnóstico de episodio maníaco con componente paranoide. El diagnóstico que, Rodrigo ya sabía, era la variante más común en los expedientes que había revisado. Ramón había sido líder sindical en una fábrica de calzado en Guadalajara y había organizado una huelga en junio que paralizó la producción durante 11 días. Lo encontró en Tonalá, por una cadena de referencias que empezó con Dolores Benítez, que conocía a una señora que había visto a un hombre raro instalarse en el pueblo en noviembre, que no hablaba mucho y que parecía asustado de cosas que los demás no veían. Ramón vivía en un cuarto rentado detrás de un taller de cerámica. Cuando Rodrigo tocó la puerta, tardó varios minutos en abrir, y cuando lo hizo tenía la expresión de quien lleva meses esperando que llegue algo malo, y ya no sabe si lo que llega es eso o no. Rodrigo le dijo quién era. Le dijo que sabía lo que era el Sanatorio San Cristóbal. Le dijo el nombre de Aurelio Benítez. Ramón lo dejó entrar. Lo que le contó en el cuarto pequeño que olía a humedad y a pintura de cerámica del taller vecino, tomó 2 horas y llenó páginas de la libreta de Rodrigo. Ramón recordaba fragmentos, no una narrativa continua sino retazos, como una película con escenas faltantes. Recordaba llegar al sanatorio. Recordaba los medicamentos que le daban 2 veces al día y que le apagaban el pensamiento como un interruptor. Recordaba la celda 9, el hacinamiento, los otros hombres y mujeres, algunos de los cuales lograban tener conversaciones coherentes en los momentos del día en que el efecto de la medicación bajaba un poco. Recordaba la noche del 14 de octubre con la precisión específica del terror, que graba cosas que la mente normal dejaría pasar. Recordaba que esa noche la medicación fue diferente. No en la rutina, sino en el efecto. Que algo en él no respondió como en los otros. Que había perdido el conocimiento pero no completamente. Que había estado en ese territorio intermedio, entre el sueño y la muerte del que los médicos hablan como sedación profunda, pero que desde adentro se siente como caer en un pozo que no tiene fondo y esperar el impacto que nunca llega. Recordaba despertar en la oscuridad. Recordaba que no todos los que estaban a su alrededor respiraban. Recordaba el sonido, o la ausencia de sonido, de una sala donde había 14 personas y la mayoría ya no hacía ruido. Recordaba una voz que dijo, «Este todavía respira», y luego otra voz que dijo algo que no entendió completamente. Algo sobre el tiempo, sobre no poder esperar más, sobre que había que irse ya. Y recordaba que lo sacaron. No por una puerta principal, por una salida lateral que daba a un patio y luego a un camino de tierra. Lo pusieron en un vehículo. Lo dejaron en algún punto de la carretera cuando todavía era de noche. Caminó hasta que amaneció y hasta que encontró una gasolinera y el encargado, sin hacerle preguntas que Ramón no hubiera podido responder, lo dejó usar el teléfono. «¿Por qué no denunció?», preguntó Rodrigo. Ramón lo miró con una paciencia que era en realidad agotamiento. «¿A quién? ¿A la policía que trabaja para la misma gente que me metió ahí? ¿Al Ministerio Público donde mi expediente dice que soy esquizofrénico?» Una pausa. ¿Sabe lo que pasa cuando un loco denuncia que el gobierno lo quiso matar? Lo vuelven a internar. Era la trampa perfecta. El diagnóstico era la jaula que se cerraba 2 veces. Primero para meterte, luego para silenciarte cuando salías. Rodrigo le preguntó si estaba dispuesto a hablar con Proceso. Ramón tardó en responder. Se levantó, fue a la ventana pequeña, miró el patio del taller donde una mujer pintaba figuras de barro con un pincel fino. «Si publican mi nombre», dijo sin voltear, «me van a buscar. Si no publican nada, van a seguir haciéndolo». Silencio largo. El pincel de la mujer afuera se movía con precisión tranquila sobre el barro. «Está bien», dijo Ramón finalmente. «Pero necesito salir de aquí antes. Necesito estar en otro lugar cuando salga». Rodrigo llamó a Palomares esa tarde. El abogado tenía contactos en la Ciudad de México, una organización de derechos humanos que operaba con discreción y que podía recibir a alguien que necesitara reubicarse temporalmente. No era una solución permanente, pero era suficiente. Los siguientes 5 días fueron los más tensos. Rodrigo coordinó el traslado de Ramón a la capital con la ayuda de Palomares y de Carmen, que manejó hasta la estación de autobuses con Ramón, en el asiento trasero cubierto con una cobija. No porque fuera necesario, sino porque ninguno de los 3 quería correr riesgos innecesarios.
Escobedo, en proceso, confirmó que el editor jefe había leído el material y que querían publicarlo, pero necesitaban una semana para verificación interna y para prepararle protección legal a la publicación. Una semana. 7 días en los que Rodrigo siguió yendo a la redacción como siempre, hablando con Reyes de notas menores como siempre, comiendo en el mismo taquero de la calle República como siempre. El arte de la normalidad fingida es agotador de una manera que no se parece a ningún otro cansancio. No es el cansancio del trabajo físico ni el del insomnio, sino algo más parecido a tener 2 conversaciones simultáneas todo el tiempo, una en voz alta y una que nunca puede volverse audible. Carmen lo notaba. Por las noches, cuando se sentaban en la cocina, a veces ella ponía la mano sobre la suya sin decir nada. Era suficiente. El 5.º día, Rodrigo cometió el único error de todo el proceso. Fue pequeño y fue humano y fue casi fatal. Llamó a Escobedo desde su casa. No desde un teléfono público. Desde su casa. Fue un martes por la noche. Estaba cansado y la llamada era breve. Solo confirmar que Ramón había llegado bien a la Ciudad de México y que todo estaba en orden para la publicación. 30 segundos de conversación, nada comprometedor en su contenido explícito. Pero los teléfonos en 1984 en México podían ser intervenidos. Rodrigo lo sabía en abstracto, como se saben las cosas que uno prefiere no aplicar a su propia situación. Lo supo de manera concreta cuando, al día siguiente, su vecino de enfrente, un hombre de unos 50 años, jubilado, que pasaba las mañanas en su jardín, le comentó al pasar, con una naturalidad demasiado estudiada, que había visto una camioneta estacionada frente a la casa la noche anterior. De esas que no son del rumbo. Rodrigo llegó a la redacción y le dijo a Reyes que necesitaba 3 días de permiso por asuntos personales. Reyes lo concedió con la misma sonrisa que duraba medio segundo de más. Llamó a Escobedo desde 5 teléfonos públicos distintos en el transcurso de la mañana. Le dijo lo que había pasado. Escobedo dijo, necesitamos publicar esta semana, no la siguiente. Esta. ¿Está listo el material? Está listo. Solo necesitamos su autorización final y la de los testimonios. La tienen. La edición de proceso que contenía el reportaje, titulado La celda 9, cómo el Sanatorio San Cristóbal convirtió la disidencia en diagnóstico, salió a circulación nacional el jueves. Rodrigo lo supo por una llamada de Escobedo a las 6 de la mañana. Compró el ejemplar en un puesto de periódicos de la calzada Independencia, parado en la banqueta, con el frío de enero metiéndosele en la ropa, y leyó su propio trabajo publicado bajo su nombre con una sensación que no era exactamente satisfacción ni exactamente alivio, sino algo más parecido a soltar algo muy pesado que uno ha cargado tanto tiempo que ya no recuerda cómo es el cuerpo sin ese peso. El reportaje ocupaba 12 páginas, nombraba a Fausto Medrano, nombraba a Héctor Villanueva, citaba los testimonios de Esteban Cervantes y Ramón Díaz con sus nombres completos. Reproducía fragmentos de la nota manuscrita de Aurelio Benítez y de las páginas del registro de medicamentos. Documentaba el caso de Daniel Ochoa. Nombraba a las familias que habían perdido a sus parientes sin recibir explicación. Y al final, en el último párrafo, decía: de los 14 pacientes que murieron en la celda 9 la noche del 14 de octubre de 1983, 12 tienen acta de defunción. 2 no existen en ningún registro oficial. Sus familias todavía no saben dónde están. Sus nombres son Aurelio Benítez y Gerardo Fuentes. Rodrigo dobló la revista. El puesto de periódicos tenía también revistas de fútbol y fotonovelas, y el periódico del día con el encabezado sobre alguna cosa del gobierno. La ciudad de Guadalajara se despertaba con su ritmo habitual, indiferente como siempre. Pero algo había cambiado. Estaba escrito. Existía en papel, en miles de ejemplares que circulaban en toda la República, en manos de lectores que ahora sabían el nombre de Fausto Medrano, y el nombre de Aurelio Benítez, y el nombre de una celda donde 14 personas habían muerto, porque alguien con poder había decidido que era más conveniente que vivieran muertas. Las consecuencias llegaron rápido y lentas al mismo tiempo. Como siempre llegan las consecuencias reales, no con la inmediatez dramática de las películas, sino con la acumulación torpe y burocrática de la realidad. La Procuraduría Estatal emitió un comunicado el mismo jueves negando las acusaciones del reportaje y describiendo la publicación como sensacionalista y carente de rigor.
Era el tipo de respuesta que confirma más de lo que desmiente. El viernes, 3 diputados del Congreso del Estado pidieron en sesión una investigación formal sobre el Sanatorio San Cristóbal. 2 de ellos lo hicieron con la energía de quien aprovecha una ola. Uno, una mujer llamada Esperanza Villalba, que representaba un distrito del oriente de Jalisco, lo hizo con la seriedad de quien lleva tiempo esperando que alguien abriera esa puerta. El sábado, el doctor Héctor Villanueva emitió un comunicado a través de un abogado negando cualquier irregularidad en sus diagnósticos y amenazando con acciones legales contra Proceso. El comunicado fue ampliamente ignorado. El doctor Fausto Medrano no emitió ningún comunicado. El lunes siguiente, no llegó a su oficina en el sanatorio. Nadie supo decir con certeza dónde estaba. Rodrigo lo supo una semana después, por una fuente en la Procuraduría que lo llamó en voz baja desde un teléfono que claramente no era el de su oficina. Medrano había salido del país. Tenía pasaporte y tenía conexiones y había usado ambas cosas con la eficiencia de alguien que había calculado ese escenario desde hacía tiempo. Era la parte de la historia que no terminaba limpia, que nunca termina limpia. El operador principal había escapado. Villanueva enfrentaría un proceso que se arrastraría años y que probablemente no terminaría en prisión sino en una suspensión de licencia y una jubilación tranquila. El Sanatorio San Cristóbal fue sometido a una intervención administrativa que duró meses y que resultó en el reemplazo de varios funcionarios menores y en una nueva normativa de internamientos involuntarios que en el papel era rigurosa y en la práctica era tan ejecutable como todos los papeles que nadie ejecuta. Pero algunas cosas sí ocurrieron y fueron reales e irreversibles. Las familias de 10 de los 14 recibieron finalmente reconocimiento oficial de las muertes de sus parientes, con actas corregidas y una disculpa institucional que no era suficiente y que ninguna de ellas pidió, pero que al menos ponía en el registro que algo había existido, que alguien había tenido nombre y que ese nombre ahora constaba. Esteban Cervantes dio su testimonio formal ante la Comisión Legislativa de Investigación en marzo, sentado en una sala de juntas del Congreso del Estado con su boina gris y sus manos quietas, y habló durante 40 minutos con la claridad de alguien que ha estado esperando ese momento sin saber si llegaría. Ramón Díaz volvió a Guadalajara en abril. Palomares le consiguió representación legal para un proceso de nulidad del diagnóstico psiquiátrico que tardó 18 meses, pero que al final tuvo resolución favorable. La primera en el Estado en ese tipo de caso. Daniel Ochoa pasó 3 meses en recuperación. Cuando volvió a escribir, lo hizo primero para Proceso, con un texto breve y preciso sobre lo que recordaba de su cautiverio, que no era mucho en términos de hechos verificables, pero que era devastador en términos humanos. Tenía 27 años cuando lo publicó. Tenía la mirada de alguien 10 años mayor, y la determinación de alguien que ha entendido exactamente el costo de su trabajo y ha decidido seguir de todas formas. Dolores Benítez nunca recibió los restos de su hermano. El acta de defunción de Aurelio fue reconocida y corregida en el registro oficial. Pero los restos habían sido cremados en una incineración que no tenía registro de destino de cenizas. Un vacío burocrático que nadie pudo o quiso llenar. Rodrigo la visitó en su tienda de Tonalá un martes de mayo, 6 meses después de su primera visita, y le llevó una copia del reportaje publicado y el acta corregida de su hermano. Dolores lo leyó en silencio, de pie detrás del mostrador, con una lata de chícharos todavía en la mano izquierda que había olvidado acomodar. Cuando terminó, dobló el papel con cuidado. Lo guardó debajo del mostrador, en el mismo cajón donde probablemente guardaba cosas importantes. ¿Lo van a meter preso?, preguntó. A Medrano no lo encuentran. A Villanueva le van a quitar la licencia. Ella asintió. La expresión que tenía era la que Rodrigo ya conocía de ella. No decepción exactamente, sino el reconocimiento tranquilo de que el mundo funciona de una manera específica, y que ese reconocimiento no cambia lo que uno tiene que hacer. Pero quedó escrito, dijo Rodrigo. Dolores lo miró un momento. Sí, dijo, quedó escrito. Afuera, en la calle de tierra, pasaba un niño en bicicleta y levantaba una pequeña nube de polvo que el viento de la tarde deshacía despacio. Sonaba alguien trabajando en la herrería de al lado. El ritmo metálico irregular del martillo sobre el yunque, el sonido más antiguo del trabajo humano.
Rodrigo manejó de regreso a Guadalajara por la misma ruta que había tomado la primera vez, meses atrás, cuando no sabía todavía que la ciudad que veía desde el coche era la misma ciudad donde existía el Sanatorio San Cristóbal y donde un hombre llamado Medrano había firmado 14 muertes con la indiferencia de quien procesa formularios. La ciudad seguía siendo la misma. Las catedrales, los camiones ruidosos, los puestos de jugos, los niños con uniformes, el olor a diésel, y a comida y a lluvia próxima que Guadalajara tenía en mayo, cuando el temporal se acercaba desde el Pacífico. Pero era también una ciudad donde ahora existía, en miles de ejemplares de papel impreso, el nombre de Aurelio Benítez y el nombre de Sofía Ramos y el nombre de Ramón Díaz que sobrevivió, y el nombre de Daniel Ochoa que también sobrevivió, y el nombre de Esteban Cervantes que vendió flores hasta que encontró a alguien que escuchara, y el nombre de Fausto Medrano, que había huido pero que ahora cargaba ese nombre en todos los lugares a los que fuera. Un nombre que ya no le pertenecía solo a él, sino a un registro que nadie podía borrar, que existía en archivos y en bibliotecas y en la memoria de las familias que habían perdido a sus parientes, y que ahora tenían al menos eso, que había quedado escrito en algún lado. Rodrigo llegó a casa cuando ya oscurecía. Carmen estaba en la cocina. Había hecho sopa de lima, que era lo que hacía cuando quería que algo supiera a normalidad reconquistada. El olor llenaba el departamento. Epazote y limón y el caldito claro que su madre le había enseñado a preparar. Se sentaron a cenar sin hablar mucho. No hacía falta. Afuera, Guadalajara hacía su ruido habitual. Los perros, los camiones, alguien con música ranchera en algún departamento cercano. La ciudad que no para nunca y que no sabe y no puede saber todo lo que ocurre dentro de ella. Rodrigo comió la sopa hasta el final. Pensó en los 2 de los 14 que todavía no tenían nombre en ningún registro. Pensó que la investigación de la Comisión Legislativa todavía estaba abierta. Pensó que Medrano estaba en algún lugar, quizás Guatemala, quizás más al sur, con sus documentos y sus conexiones, y la certeza de que los hombres como él siempre encuentran la manera de reaparecer cuando baja la presión. Pensó que había trabajo que seguía, pero esa noche no. Esa noche la sopa de lima de Carmen y el ruido tranquilo de la ciudad y el hecho de estar sentado en su propia cocina con la persona que había elegido quedarse a su lado, esa noche era suficiente. Mañana volvería a la libreta. Siempre volvería a la libreta.